Bien, continuando con la explicación del tema de los vectores, vamos a ver ahora un poquito, complementando lo que ya habíamos explicado, vamos a ver el tema de la adición de vectores no paralelos. ¿Qué significa adición de vectores no paralelos? Prácticamente que no están, como se dice, en la misma línea, o no tienen el mismo sentido, dos vectores. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo yo dos vectores que no son paralelos. Cada uno tiene diferente sentido, ¿sí? Por esa razón, también su dirección es diferente y por lo tanto, para poder sumar dos vectores que no son paralelos, fíjense que utilizamos el método del paralelogramo, ¿no? ¿Qué dice el método del paralelogramo? Dice que se emplea para efectuar la adición de vectores y consiste en construir un paralelogramo con los vectores, colocando estos de modo que coincidan en un solo punto. Veamos, por ejemplo, los vectores A y B. Entonces, como les decía, la dirección y el sentido de estos dos vectores es diferente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es unir el vector A con el vector B en un solo punto. Entonces, vamos a agarrar el vector A y vamos a hacer una copia del mismo. Llevamos de aquí y lo mostramos a este lado. El vector B, y de igual manera, desde el punto de donde está, vamos a hacer y vamos a agarrar, vamos a transportar este vector y lo vamos a dibujar así, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? A partir de un solo punto hemos colocado dos vectores, así como lo ven ustedes. Luego de ello, lo que vamos a hacer para poder encontrar la resultante es transportar el vector a la punta del vector B, así de esta forma, manteniendo su dirección tal cual, usando ya sea un juego de reglas para poder llevarlo en ese sentido. De igual manera aquí, vamos a transportar este a este lado de acá. Fíjense, así, de esa manera. Entonces, tiene la misma magnitud, tiene la misma magnitud, tiene la misma magnitud, sí, exactamente la misma magnitud. La dirección y el sentido. ¿Para qué hacemos esto? Para después calcular, porque la suma del vector A con el vector B se convierte en una resultante, que es este vector de aquí que parte desde el origen hasta la punta donde prácticamente se ha reflejado cada uno de los otros dos vectores. Esta resultante vendría a ser justamente la suma del vector A con el vector B y así se lo calcula de forma gráfica. Vamos a ver ahora en esta parte el cálculo de la resultante. Como les decía yo, el mismo vector que teníamos anteriormente lo he pasado a esta nueva diapositiva, donde aquí nos refleja que la resultante es igual a la suma del vector A más el vector B, así como lo ven ustedes acá. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Ahora, para poder manejar nosotros, necesitamos prácticamente en base a esa dirección, vamos a calcular cuál es el ángulo que se refleja justamente del vector B con el vector A, que vendría a ser aquí colocado de esa forma. Pero, fíjense que también se puede colocar aquí adentro. Aquí está el ángulo que representa justamente entre el vector A con el vector B. Que de igual manera, cuando este lo transportamos aquí, lo podemos reflejar así de esta forma. Entonces, ese es el ángulo que se maneja en este caso en particular. Ahora, dentro de esto, para poder calcular la resultante, vamos a hacerlo ahora de forma analítica, se lo realiza por la ley de los cosenos. La ley de los cosenos es la que nos ayuda a nosotros a poder hacer el cálculo cuando los vectores no tienen un ángulo de 90 grados. Quiere decir que es diferente a 90 grados. Se aplica la ley de los cosenos. Por lo tanto, para poder hacer eso, necesito yo trabajar con un triángulo así de esta forma. O sea, dibujo así. De este vector B paso al vector A y de aquí dibujo mi resultante. Con esta parte de aquí voy a trabajar. Así como están viendo, se acaba de repintar con rojo. Para ello, tengo que calcular ahora cuál vendría a ser el ángulo que tengo yo aquí. Entonces, recuerden ustedes que si hablamos de los ejes, de aquí hasta aquí prácticamente tenemos 180 grados. De aquí hasta aquí son 90 y de aquí hasta aquí son 180. Entonces, ¿qué ángulo tendríamos aquí nosotros? Vendría a ser la resta de los 180 grados menos
el ángulo que tuviéramos aquí nosotros colocado. Eso es lo que refleja prácticamente 180 menos tita. Ahí está el ángulo que manejamos dentro de esa forma, ¿sí? Ahora, ¿qué fórmula se ocupa? Y en este caso nos dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada del vector a elevado al cuadrado más el vector b elevado al cuadrado, menos 2 veces el vector a multiplicado por el vector b y multiplicado por el coseno de 180 grados menos el ángulo, que vendría a ser prácticamente esta parte de acá. Bien, entonces esa es la fórmula general para la ley de los cosenos, pero hay un pequeño detalle. Y resulta que por trigonometría se sabe lo siguiente, que el coseno de 180 grados menos el ángulo, fíjense aquí, es igual a menos coseno del ángulo. Quiere decir que prácticamente ya no tomaría este, sino trabajaría directamente con este. Y el valor del coseno de 180 menos tita es igual a menos coseno del ángulo. Quiere decir que esto se transforma prácticamente en esto. Y el signo negativo al salir afuera se hace la multiplicación respectiva. Menos por menos, más. Y por lo tanto tendríamos ahora esta fórmula expresada de la siguiente manera. Menos por menos, más 2 veces al vector a por el vector b por el coseno del ángulo. Ahí está. Entonces, esa vendría a ser entonces la fórmula con la cual trabajaríamos nosotros sin ninguna dificultad. ¿Ok? Bien. Expresado así de esta forma es importante cuando el ángulo no es de 90 grados. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que el ángulo es 90 grados? Si el ángulo es 90 grados, se tendría que, en este caso, tendríamos que se forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque si nos fijamos de aquí, el ángulo que se coloca dentro de esta forma, es decir, el ángulo que forma aquí es de 90 grados. Del vector B con el vector A es 90 grados. Por lo tanto, si calculamos cuánto es el coseno de 90 grados, nos vamos a dar cuenta que es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros agarráramos y colocáramos 90 grados? Fíjense qué va a pasar en esta fórmula que acabamos de hacer. Tenemos el vector, tenemos la suma, coseno de 90, esto automáticamente se vuelve 0. Al volverse 0, ustedes saben que cualquier valor multiplicado por 0 se vuelve 0. Por lo tanto, de esa manera se obtiene el teorema de Pitágoras. Porque 0 al multiplicarse por todo esto de aquí se va a volver 0 y solamente me quedaría a al cuadrado más b. Quiere decir que la resultante es igual a la raíz cuadrada del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado. De esa forma, entonces, se obtiene el teorema de Pitágoras. A partir de ahí ahora está la explicación de cómo se puede llegar a calcular la suma de dos vectores con diferente ángulo y cuando el ángulo es de 90 grados. Con esa explicación ya queda un poquito más claro el tema de los vectores y pasamos ahora a representarlo a través de un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Si los módulos de los vectores A y B son 6 unidades y 4 unidades respectivamente, hallar el módulo del vector resultante. Entonces, fíjense acá, aquí tenemos dos vectores. Este vector, que es el vector A, este tiene 6 unidades y aquí tenemos el vector B, que tiene 4 unidades. En ambos, la dirección, su ángulo que tiene es de 60 grados. Entonces, ahora vamos a tratar de hallar una solución al respecto dentro de esto. Lo primero que hacemos es anotar los datos. Y los datos nos dice, ahí está, el vector A con 6 unidades, el vector B con 4 unidades y el ángulo que es 60 grados. Para ello, lo que tenemos que hacer nosotros es acordarnos que tenemos que aplicar en este caso la ley de los cosenos. Que la ley de los cosenos nos dice a nosotros, ahí está, que la resultante es igual a la raíz cuadrada del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más 2 veces AB por el coseno del ángulo. ¿Por qué hago eso? Ustedes se tienen que recordar de que automáticamente, como yo voy a agarrar el ángulo que está aquí,
automáticamente aquí se coloca con signo positivo. Si recordamos acá un poquito, si es que yo fuera a trabajar, fíjense que estoy dibujando este vector con este vector, y yo fuera a trabajar prácticamente con este ángulo, se convierte en positivo. Pero si yo fuera a trabajar con este ángulo de aquí, entonces tengo que mantener que es negativo. Como en el ejemplo que estoy mostrando yo a continuación, el ángulo está entre este vector y este vector que está acá, es por esa razón que tomo el valor positivo y solamente aquí tomo el ángulo. Nuevamente aclarar que si yo agarro este de aquí, tengo que tomar el valor negativo, y al ángulo que tengo acá, a 180 tengo que restarle prácticamente ese ángulo, simplemente a que quede un poquito más claro en la explicación. Entonces, ya aquí nosotros estaríamos aplicando y reemplazamos prácticamente los valores. Reemplazamos los valores y tenemos lo siguiente, que la resultante, el vector resultante, que sería este que vamos a encontrar acá, fíjense que lo estamos haciendo de forma analítica y no de forma gráfica, es igual a la raíz cuadrada del vector A, que vale 6 unidades, como ustedes lo están viendo acá, elevado al cuadrado, más el vector B, que son 4 unidades elevado al cuadrado, más 2 veces el vector A por el vector B por el coseno de, en este caso, simplemente coloco 60 grados. ¿Por qué coloco 60? Porque aquí prácticamente el signo que estoy utilizando es positivo. Luego de ello tengo la resultante, 6 elevado al cuadrado es 36. 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. Aquí 6 por 4, 24. Y 24 por 2, 48. Resulta que el coseno de 60, si ustedes agarran su calculadora y calculan cuánto es el coseno de 60, me va a dar 0,5, o lo que es igual es un medio. Entonces, 48 por un medio, o dividido entre 2, como ustedes quieran, me va a dar la mitad, que es 24. ¿Sí? O simplemente este de acá, hubiera un medio, yo lo hubiera simplificado con este y me queda 24. Lo que vamos a hacer ahora es sumar 36 más 16 son 52, más 74, perdón, más 24 son 76. Ahí está. Entonces 36 más 16 más 24 me da 76. Ese vendría a ser entonces la suma que tengo yo a realizar. Luego de ello, lo que vamos a hacer ahora es simplificar un poquito, y si sacamos, aquí tenemos 2 elevado al cuadrado por 19, entonces yo puedo simplificar, sacar el 2 afuera, y me va a quedar 2 raíz de 19. Y ahí tengo el valor de la resultante. Si ustedes gusta, igual lo hubieran podido dejar ahí, pero generalmente se trata de que sea lo más simple posible el valor que estuviéramos colocando. Y esa vendría a ser la forma de cómo nosotros podemos calcular de forma analítica, a través de la ley de los cosenos, un ejercicio así, de esta forma. Espero que les haya gustado este tutorial, y cualquier cosa estamos para servirles. ¿Alguna pregunta hasta aquí?